Ahí, ahí sí, Sí. ahora sí. Bueno, a ver, él lo que plantea, ¿dónde está poniendo el acento? Él lo que dice es poner un montón de personas, ¿sí? Poner un montón de personas en un espacio. Imaginemos, o sea, ni siquiera lo compliquemos, ¿sí? Un montón de personas en un espacio, delegarle trabajo a cada una de ellas para cumplir con un objetivo que no es el individual de cada uno, ¿sí? Porque el trabajador que va a la fábrica de vidrio, su objetivo en la vida no necesariamente es fabricar vidrio, ¿sí? Quizá sus objetivos pueden estar relacionados con esa organización o no, pero digo, no, ese objetivo es de la organización, de los fundadores de esa organización, de aquellos que hacen a la organización o toman responsabilidad eh, por esa organización. Entonces, pongo las personas a cumplir con uno o varios objetivos. Me dice, y nosotros esto nos parece natural que suceda así. Y él dice, esto no es natural. O sea, esto es parte, sí, de un sistema económico, es parte de... Pero el hombre no siempre hizo esto. ¿Sí? No, él dice, no naturalicemos, a eso él le llama acción social. ¿Qué es la acción social? Es un grupo de gente que está trabajando con objetivos en común, ¿sí? Y cuya acción tiene este sentido, un sentido que tiene que ver con el grupo y no necesariamente individual. No trabajan por su propio objetivo, ¿sí? Sino que comparten un objetivo en común. Entonces, uno dice, ¿cómo puede ser natural esto? O sea, esto no es natural. La acción social no es natural. Lo que es una construcción humana, es un constructo. Es una manera, es una manera de llevar adelante una acción, ¿sí? Para obtener un objetivo en común y tiene que ver con ese grupo, con el colectivo, ¿sí? Hay un texto que nosotros no lo trabajamos acá, pero Crozier plantea que él dice, nosotros naturalizamos esta acción social y naturalizamos, nos parece normal, o sea, estamos acostumbrados a esto. Ahora, aparte exigimos más cosas, exigimos que ese trabajador que se comprometió por un contrato, ¿sí? Le exigimos obediencia porque creamos estructuras basadas en la obediencia. ¿Y qué significa esto de la obediencia? Obviamente se instalan los objetivos organizacionales, ¿sí? Y cada uno de esos trabajadores, de esos actores, hace su aporte obedeciendo a quién, a la organización, condicionados por la organización. Porque no, cuando ese trabajador está en su puesto de trabajo, no sus acciones están condicionadas justamente por ese rol que ha asumido. ¿Se entiende? Él dice, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar esta cuestión de la obediencia como natural. Y él dice, esto no es natural. Esta manera de alcanzar los objetivos no es natural. Está naturalizada, ¿sí? Es decir, de tanta repitencia, de tanto que la repetimos, nos parece que es lo lógico. Ahora piensen otra cosa. Por un lado, vieron ustedes que nosotros últimamente no, pero ya hace unos cuantos años, empezamos a hablar de generaciones de personas que son los jóvenes, que se comportan de manera diferente con respecto al trabajo. ¿Sí? Y que tenemos que estudiarlos, o sea, tenemos que pensarlos, porque si uno se contacta con gente que trabaja en selección de personal, enseguida aparece esta diferenciación con respecto a la importancia de las organizaciones, con respecto lo que implica el trabajo para la vida de las personas. Nosotros, incluso, bueno, en mi caso, somos de una generación en la cual hablábamos todavía de que las organizaciones nos ordenaban, ¿sí? El trabajo ordenaba, el trabajo ordena siempre la vida, es cierto,
El trabajo ordena la vida familiar, la vida social, eh, pero hablamos de la cultura del trabajo, ¿sí? Esta cuestión de pertenecer a las organizaciones, que esto implique un estatus social, ¿no? El pertenecer a determinadas organizaciones le dé estatus. Cuando hablamos de estatus en sociología, estamos hablando de valor, un valor social, un Bueno, reconocimiento. Claudia, acá en este sentido, antes, cuando vos lo estás hablando, a lo mejor 20, 30 años Sí, atrás, ese estatus social se daba a través de una distinción que tenía que ver con un casco, por ejemplo, dentro del tema de la fábrica, y el casco, por ejemplo, el casco blanco, significaba un orden jerárquico, era un jefe. Al interior de la organización, de esa organización era un jefe. Y vos podías ver en la luneta trasera del auto el casco blanco. ujú, El casco era parte, ¿por qué? Porque el que paseaba en el auto mostraba, para todo aquel que lo quiera ver o lo quisiera ver, mostraba su casco blanco en la luneta como diciendo, yo soy jefe de una importante empresa o una importante... Cosa que claro. hoy en día es impensable, se dejó absolutamente y nada, todas estas cosas hoy ya no, en muchas empresas se han reconvertido, digamos, Eh, y no claro. existe. Pero, a ver, digamos, ¿por qué traigo este tema de las generaciones? Porque en realidad hay un paradigma social sobre el valor del trabajo, el valor de las organizaciones, el valor de las organizaciones sobre nuestras vidas. Y bueno, lo que aparece en estas nuevas generaciones son varias cosas que en realidad no tienen sentido, o sea, no es una conducta, vuelvo a decir, es una acción social también. Cuando hablamos de acción social es que no estamos analizando las conductas individuales, ¿sí? Sino tenemos que analizar conductas colectivas. Entonces, por eso podemos hablar de generaciones. En, de la conducta de generaciones o de la valoración de una generación. En el caso de ustedes, por ejemplo, si yo hiciera un recorrido, obviamente habrá distintas edades, pero seguramente hay un foco centrado, no sé, entre los 20 y muchos y los 30 y pocos. Este, que sería como la mayor concentración de edad de ustedes. Y seguramente ustedes ya han recorrido una vida laboral y en su recorrido por la vida laboral han encontrado, digamos, distintas percepciones de lo que es el trabajo y tienen distintas percepciones de sí mismos, sobre todo estudiantes que justamente están esperando alcanzar logros a través de la formación y la educación y mejorar su vida laboral y su vida también, que esto implique un impacto en su vida individual. Ahora, hay una conducta colectiva que implica otra valoración del trabajo. No están en la expectativa de una relación de dependencia de por vida, ¿sí? Ahora, ustedes me dicen, pero yo no quiero, no sé, uno toma las generaciones más jóvenes y no están pensando en pasarse 30 años en una misma empresa, ¿sí? Por un lado. Pero por el otro lado, uno dice, bueno, pero esto, ¿de dónde nace esta conducta colectiva? En realidad también porque se ha modificado el sistema económico y se ha modificado la etapa del capitalismo en la que estamos nosotros insertos. Entonces, es un ida y vuelta, o sea, hay un impacto cultural, hay conductas colectivas, pero también hay un formato diferente de económico, ¿sí? Con lo cual, todo eso va provocando impactos. Y entonces uno empieza a hablar de esto, que nosotros, por ejemplo, en mi caso, que hace, no sé, como 30 años que estoy en la universidad, hablando de las relaciones de dependencias eternas, y dando estas materias, nosotros, por ejemplo, qué sé yo, hace, no sé, 15 años atrás no hablamos de la generación X, Y, Z, esto ha tenido un impacto, digamos, a medida que nos fuimos acercando estos conceptos de globalización, donde empezamos a sentir cada vez más estos impactos, es que aparecen estas nuevas tendencias y las conductas colectivas. Vuelvo a decirles, cuando Crozier está hablando de la acción social, está hablando de las conductas colectivas y poniendo el acento en lo que hacen
los grupos de personas y no las personas individuales sueltas, ¿sí? Entonces, él lo que dice es, no naturalicemos, hablando de los constructos, ya nos habíamos ido un montón, no naturalicemos, ¿sí? Que es algo natural que yo diga, bueno, a ver, ¿qué quiero construir? Ah, ¿qué quiero hacer? No, quiero hacer frasco de vidrio. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, voy a juntar, no sé, 40 personas y van a trabajar para mí. Y eso implica que esas 40 personas tienen que aceptar las condiciones de trabajo, aceptar la obediencia y la condición a su conducta, ¿sí? A aceptar a su jefe, aceptar cumplir con los objetivos organizacionales, aceptar que de alguna manera lo reprima, que sea reprimido, no, reprender, que sea reprendido si no cumple con las metas o los objetivos propuestos. Aceptar trabajar con gente que no eligió, porque este es otro tema. Uno cuando desarrolla su actividad en un ámbito laboral, se encuentra rodeado de extraños a los cuales no los eligió, tiene que compartir obligatoriamente, tiene que coordinar tareas, depende de ellos también, depende de todas esas personas para poder avanzar en su propia carrera o en su propio desarrollo. Es decir, piensen todas las cosas que estamos diciendo y entonces él dice, esto no es natural. Y más ahora que estamos, digamos, en una etapa donde la gente, digo, culturalmente las sociedades, ¿sí? Cuestionan la obediencia, seguimos sosteniendo organizaciones basadas en la obediencia. Lo cual, imagínense, los conflictos vamos sumando conflictos, ¿sí? Bueno, esto se escucha en todo, pero en los foros de personal, de selección, ¿no? Esto de que yo después les voy a pasar unos videitos sobre, que no son propios de la materia, pero son ilustrativos en este sentido, que tiene que ver con selección de personal, y dice, por ejemplo, de gente buscando a través de internet, buscando trabajo, y qué cosas quieren, ¿no? Entonces le dicen, bueno, ¿vos qué querés de la organización? Y bueno, yo quiero que la organización me dé, me brinde, qué sé yo, y me quiero ir de vacaciones, o sea, trabajar de tal hora a tal hora, tener tiempo libre, poder irme, o sea, condicionando individualmente a las organizaciones. Y como, ¿no? Y en donde el entrevistador le dice, pero vos vas a entrar en una organización que la organización, o sea, básicamente, no le dice así, pero le dice, la que te va a condicionar es la organización, no vos a la organización. Dicen, no, no, yo quiero esto, si no, no me importa, no quiero otra cosa. Digamos. Y esto es lo que digo, y esto se condiciona, bueno, un poco con este cuestionamiento sobre los paradigmas tradicionales de las organizaciones. Esto es un poco lo que Crosier nos plantea. Y a mí me parece interesante que lo pensemos desde este lugar, porque es un lugar desde el cuestionamiento que lo dice Crosier. Dice, a ver, no es natural que una persona lo haga, para que una persona lo haga, se tienen que dar una serie de situaciones y condiciones. ¿Sí? Por eso él habla de la acción social. La acción social es la conducta colectiva y es importante que tengamos en cuenta que esa conducta colectiva es el resultado de situaciones culturales, situaciones sociales, situaciones que tienen que ver con la organización, que nosotros vamos a estudiar también, con estas cuestiones de los climas, de todo eso, de alguna manera condicionan las conductas dentro de las organizaciones, ¿no? En este sentido habla de constructo social. No sé si habremos, nos fuimos y... Sí, le pediría un poquito más acotado, profesora. No, 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 porque Crosier es así. Uno para afrontar a Crosier se tiene que apasionar y avanzar. Muy bien. Díganme, chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, si no, voy a compartir y me van diciendo en la medida que... Yo ahora voy a hacer un paso rápido, porque en realidad se supone que ustedes esto ya lo leyeron. ¿Y esto por qué está así? A ver. Ta, 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 ta. El Zoom. No, es el... El Zoom, Eh, ¿no? ¿eh?
el zoom de Acá. la... Espérense un poquito. Ahí está. Ahora sí. ¿Ven lo que veo yo? Sí, sí, ¿Sí? sí, 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 es un PowerPoint. sí, sí. Bueno, Sí, profe. Se ve bien, perfecto. Se ve. perfecto. Bueno, escúchenme. A ver, algunos supuestos iniciales para encarar a Crocier. El concepto Weber, ¿sí? ¿Por qué volvemos a Weber? Porque Weber ha puesto el acento. Weber ustedes lo conocen, en algún otro momento hemos hablado, volveremos a hablar de Weber. Weber tiene tuvo esa lucidez de pensar en los tipos de acción social y de la acción. Cuando él habla de la acción racional, y es esa acción social, es acción de los actores, ¿sí? Entonces, pues, la pregunta de Weber es ¿por qué la gente hace lo que hace? No, vuelvo a decirles, no individualmente, no está preguntando por qué Claudia hace lo que hace, sino dice por qué los actores hacen lo que hacen. Por eso vamos a la acción social colectiva, ¿sí? Y él dice que en realidad la conducta de los actores es racional. ¿Qué significa que es racional? Que hay, vuelvo otra vez, hay un plan maquiavélico. No, no está diciendo esto. Dice que es, en realidad que tiene un sentido, que tiene un objetivo la conducta de las personas y que esa conducta es pensada, si quieren, como sinónimo de racional. Entonces dice, nosotros para entender por qué la gente hace lo que hace, y esto es importante vuelvo sobre esta pregunta original, él dice, algunas personas hacen lo que hacen porque lo hacen acorde a los fines que tienen propuestos. Entonces, para tratar de entender la conducta de esas personas, tendré que saber cuáles son sus fines. Fácil. Estudiantes en una universidad, ¿por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué hasta ahora en vez de estar tomando mate están colgados de la computadora? Bien, ¿saben por qué? Porque estas personas quieren alcanzar un fin. ¿Sí? ¿Por qué la gente hace lo que hace acorde a los valores? ¿Por qué la gente, no sé, por qué el Che se inmoló en Bolivia? Bueno, ¿qué fue una conducta de qué tipo? Y uno podría decir, en ese caso, arreglo, ¿sí?, racional en relación a los valores, porque él creía en, no sé, en todo lo que él creía, con lo cual esto es, digamos, si yo quiero entender por qué se inmoló en Bolivia, no puedo entenderlo desde un lugar, quizá puedo entenderlo en función de algunos fines y seguramente en función de los valores, porque el tema ideológico seguramente pesó muchísimo, aún dejarse matar, ¿sí? ¿Por qué la gente hace lo que hace? Bueno, si yo, no sé, me paso 3 días sin dormir porque mi hijo está enfermo, obviamente eso tiene un sentido afectivo. Y una acción tradicional, bueno, ¿por qué la gente, no sé, toma mate? Bueno, lógicamente porque hay una tradición puesta. ¿Por qué le pongo esto como supuesto? Porque es importante que nosotros entendamos esto en la conducta humana. La gente es racional cuando acciona. Estamos hablando de, vuelvo a decirle, no de los individuos sueltos, sino la acción colectiva, ¿sí? Es racional. Y si no la comprendo es porque me falta información. Esto de alguna manera es lo que termina diciendo Weber, ¿sí? Si yo conozco los objetivos, la finalidad de esa conducta, voy a entender la conducta, voy a entender por qué lo hace, no es porque la gente esté loca. Algunos hay, sí, por supuesto, pero son los menos. Bien, este es el primer supuesto. El segundo supuesto es un supuesto que tiene que ver con un texto que ustedes tienen, que es el de la construcción social de la realidad. Bien, la realidad se construye. ¿Qué significa esto que la realidad se construye? Que no es evidente a los ojos, que no hay... que esta realidad digamos, se construye con las percepciones que cada uno de nosotros tenemos y depende de nuestra formación, depende de nuestra clase social, depende de nuestra capacidad, depende de nuestra voluntad, depende de, bueno, nuestro rol como actor social,
lo que podamos comprender de esa realidad, ¿sí? Si no somos conscientes de esto, vamos a suponer que todo el mundo, que todos los demás, comparten con nosotros la realidad y nos parece evidente. Y más de una vez, ¿sí? Estamos frente a situaciones de este tipo, en el cual creemos que hay situaciones que son evidentes porque para nosotros son evidentes en función de un montón de elementos que nosotros ya poseemos y el resto de los actores sociales no lo observan. Piensen ustedes en la realidad, cuando uno habla, no sé, desde el discurso político, esto pasa mucho, ¿sí? En este momento de las grietas, cada uno de los de la gente que se pelea ideológicamente en las grietas, ambos sectores ven realidades evidentes. Ahora, evidentes cuando uno mira lo que es evidente para uno, lo que es evidente, son construcciones sociales sesgadas, que esto es de alguna manera lo que dicen. Lo que nosotros comprendemos de la realidad suele ser sesgado. Sesgado por mis prejuicios, por mi situación, mi formación, etcétera, 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 etcétera. ¿Se entiende este concepto de construcción de la realidad? Sí, profe. Bien. Tienen el texto para leer que habla justamente de esto, de construcción de la realidad. Bien, hay unos autores que trabajan mucho, obviamente desde la sociología, ¿sí? Nosotros desde las ciencias sociales necesitamos pensar esto porque, bueno, justamente de ahí aparece esta diferenciación de lo que somos capaces de pensar y comprender de la realidad según sea todas esas características que hablamos. Bien, ¿por qué dije clase social también como un factor determinante en la construcción de la realidad? Y porque una persona de clase baja claramente no va a tener la misma postura o no va a ver la vida de la misma manera que una persona que es de clase alta. Bien, digamos, lo que me marca, digamos, de este concepto de clase social, que es un concepto un poco más amplio, no tiene que ver solamente con una cuestión económica. Ustedes saben que la clase social, bueno, desde el marxismo, originalmente se plantea el tema de la clase social con dos perspectivas, básicamente. O sea, hay una clase social en sí y una clase social para sí. Es decir, por un lado tenemos lo que objetivamente, la clase social a la que objetivamente pertenecemos, ¿sí? Ustedes piensen que con una canasta, el otro día leía que para seguir sosteniéndose en la clase media, una familia tenía que tener un ingreso alrededor de los 100.000 pesos. Ahora bien, seguramente bueno, en un contexto inflacionario, etcétera, etcétera. No sé ni siquiera cómo se construye, eso vieron que son índices que se construyen con elementos de diferentes cuestiones económicas, pero suponiendo que esto fuera así, yo convencidísima encontraría muchísima gente que no quizá gana la mitad de eso y se dice que es de clase media. ¿Por qué suponen que pasaría esto? ¿Me están escuchando o estoy hablando sola? Sí, se escucha. Se escuchó, pero no me... ¿Se entiende lo que pregunto? ¿Podría repetir? A ver, lo que pregunto es, yo el otro día miraba que decía que para que una persona se siga considerando clase media, lo que sería una clase social en sí, ¿no? O sea, con datos objetivos, una familia tendría que tener un ingreso no menor a 100.000 pesos. ¿Sí? O sea que todo lo que sea abajo de 100.000 pesos no debería considerarse clase media. De esto lo vi hace un tiempo, no sé si eso se actualiza, cómo es que se actualiza, porque bueno, estamos en contexto inflacionario. Pero la pregunta, lo que yo les diría es que yo estoy convencida que hay un montón de gente que no gana eso, que gana la mitad de eso, y aún así, si uno le pregunta, diría que es clase media.
¿Y por qué suponen ustedes que puede pasar eso? Por las percepciones que cada uno tiene. Por las percepciones que cada uno tiene, está muy bien. Sí, por la forma de ver la vida y de considerarse que tiene cada familia o cada persona. Bueno, Sí. bien. Y porque quizá no llegás a una situación límite de decir, bueno, me encuentro sin casa o sin poder alquilar o, no sé, en una situación muy baja que digas, soy pobre. Por ahí no llegás a ganar 100.000 pesos, pero te considerás dentro de la clase media porque tratás de mantener tus cosas, qué sé yo. También va en la costumbre, como uno se fue criando en su casa, con su tele, con sus cosas y materiales, y como que no te permitís decir, bueno, ahora soy pobre. Claro. Bien, a ver, ¿qué pasa? Bueno, miren lo interesante del concepto, esta división entre clase social en sí y clase social para sí, porque en sí sería como el dato objetivo, si es cierto, esto que estoy diciendo es algo que en la televisión, no sé qué verdad tiene, pero en Igual principio... también depende el parámetro, porque no es lo mismo ponerle una persona de 25 años que vive con los padres y que gana eso, o una persona que vive sola, que gana lo mismo. Claramente las realidades que van a vivir no van a ser las mismas. No, por supuesto que no, habla de grupos familiares. Claro, pero hablaría de la perspectiva, lo que estaba diciendo, de donde... Sí. A ver, seguramente. El tema es que la clase social para sí, dice la teoría, sería la expectativa, ¿sí? La clase social también es una referencia para las personas, o sea, es una referencia cultural, es la referencia de los hábitos que uno quiere tener o los hábitos que uno cultiva, las situaciones sociales a las cuales uno quiere pertenecer o es parte. Es decir, la clase social es un comportamiento también. Entonces, lo que está planteando con esta otra acepción del concepto de clase social, que sería para sí, no es la realidad objetiva, ¿sí? De cuánto ingreso uno tiene o algunos otros elementos que tienen que ver con la construcción de ese indicador, sino lo que cada persona cree, ¿sí? Y lo cree en Disculpa, función... Claudia. ¿Eh? Discúlpame, pero ahí te Sí. podés referir, si entiendo bien, a ver Sí. si me acuerdo más, estás hablando de condiciones estructurales, pero también de conciencia de clase. Sí. Sí, Sí. no sé si de conciencia específicamente, pero bueno, sí, obviamente esta cuestión de la clase social para sí deriva en la conciencia de clase. Claro, porque por ejemplo, en tu ejemplo, donde ya los ingresos, supongamos objetivos, donde a partir de 100.000 pesos tendrías que ser de determinada clase social, uno, en el ejemplo uno no los tiene, pero se sigue considerando a sí mismo dentro de una clase social donde Claro. se supone que objetivamente no estarías ahí. Sí. Y porque tiene que ver, claro, el tema es que tiene que ver con, es una construcción también, eso es, digamos, entra dentro de lo paradigmático de las construcciones sociales. Hay un paradigma de clase media, en el caso que estamos hablando específicamente de la clase media. Bueno, en países como el nuestro todo esto tiene una historia de movilidad social, de posibilidades de ascenso, posibilidades de acceder a la tierra, bueno, y otros parámetros. Entonces, el tema es que no alcanza con que una persona pierda las condiciones objetivas para perder la mirada de ese grupo al cual quiere pertenecer. ¿Sí? Exactamente. Perfecto, Claudia. Muchas gracias. Claro, acá está el punto, y esto creo que es lo más interesante. El punto es que las personas, por más que, a ver, pueden perder las condiciones objetivas, quizá mantienen algunos hábitos, ¿sí? Estos saben cómo se puede relevar, preguntando a una persona qué es, digamos, qué es aquello, digamos, aquello que considera más valioso, de lo cual no se va a desprender, independientemente de que su situación económica esté
más desfavorecida, ¿no? Dentro de los hábitos de clase media suele darse la cuestión de la educación privada, por ejemplo, de los hijos, que suele ser un hábito, digamos, por lo menos en determinados sectores o en determinados lugares geográficos, digamos, el tener determinados elementos de valor social, como puede ser el auto, bueno, y así otras cuestiones, ¿no? Entonces, Claro. lo importante, no sé si alguien quería decir algo. No, que en ese mismo Ah, ejemplo, la cuota del colegio se te fue lejísimos y seguís haciendo un esfuerzo enorme porque en tu exactamente. cabeza es lo que te valida la posición social que querés tener. Exactamente. Que obviamente lo hace uno en prolongación de los hijos, ¿sí? Por supuesto, porque los hijos, ustedes saben que son como una prolongación del yo, dicen los psicólogos, con lo cual es como que uno no es que lo hace por ellos, porque ellos prolongan lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, es como decir, yo lo he escuchado muchísimas veces, o sea, yo puedo perder todo, pero esto no, ¿sí? Bueno, cuando uno escucha que es esto no, es ahí donde uno empieza a ver esta identificación de clase, hacia dónde vamos. Bueno, y esto es fácil, y si ustedes quieren, si alguna vez están aburridos por el mundo, y tienen ganas de hacer este experimento social, lo pueden hacer. Pregúntenle a mucha gente de su entorno que ustedes tengan una idea de más o menos cuál es su ingreso y cuál ha sido, digo, para no hacer la encuesta completa, porque tienen que hacer la encuesta de la clase social en sí también, sino a qué clase social pertenece. ¿Vos de qué clase social son? Y bueno, seguramente gran parte de personas que ustedes conocen, si son clase media, les dirán clase media, aunque sus condiciones objetivas quizá en este momento no lo son. Pero bueno, también esta otra cuestión, que van a tener una percepción y hábitos que intentarán sostener independientemente de lo objetivo, ¿sí? Entonces, si esto es así, bueno, es un dato a tener en cuenta en cuanto a la construcción de la realidad, ¿sí? Después, otra cuestión de los supuestos es la definición de rol, que esto hemos hablado mucho del concepto sociológico de rol social. Hablamos mucho porque el rol, la idea de rol, esto importante, tiene la función de separar lo que somos, nuestra identidad, de lo que hacemos. ¿Sí? Vuelvo. Lo que somos de lo que hacemos. Cuando estamos cumpliendo un rol laboral, estamos haciendo y cumpliendo con ese rol, pero ese trabajador no es todo lo que yo soy. Por eso, poder diferenciar esto también me ayuda a entender las conductas, ¿sí? Y por el otro lado, comprendemos a los actores sociales, como lo plantea Crozier, desde una trama de relaciones de poder. Esto es importante. Y esta idea de trama, ¿qué es esta idea de trama? ¿Vieron como la idea de, digo, si uno tiene la idea de una tela, ¿vieron la trama de una tela? Que son hilos que se entrecruzan. Bueno, Crozier y toda una línea de escuela estructuralista plantea que las relaciones de poder fluyen por las organizaciones como un entramado. Y cuando uno dice un entramado, ¿cuál es la diferenciación a pensar las relaciones de poder? Digo, como una estructura jerárquica. Ustedes piensen que están más acostumbrados a pensar, si cerramos los ojos y pensamos en las organizaciones, ¿qué imagen mental tenemos? ¿Qué figuras se nos aparecen en la cabeza? La pirámide, siempre. Bien, perfecto, la pirámide. Ahora, la pirámide corresponde, digo, como figura mental, ¿sí? La pirámide corresponde justamente a una estructura donde hay una cúspide con muy pocas personas, hay una base donde hay muchas más personas, y una relación jerárquica que fluye de arriba hacia abajo. Y en algunas ocasiones de abajo hacia arriba, y una interacción de abajo hacia arriba también, supongamos. Pero cuando hablamos de las relaciones de poder desde estos autores, y cuando lo miramos de esta relación social, de esta mirada social,
no es la pirámide lo que se nos aparece la trama, ¿sí? Son Es decir, organizaciones más planas. bien, sí, pero más plana, pero no siguiendo las líneas jerárquicas, necesariamente. O sea, la línea jerárquica en las organizaciones nosotros la tenemos que seguir, la tenemos que estudiar, la tenemos que ver, pero no quedarnos con eso solo. O sea, no pensar que a la única persona, digamos, que el jefe manda y el subordinado obedece en este vínculo y, digamos, en el cual es un vínculo vertical y solamente, y de alguna manera lo que estoy diciendo, miren, todas esas concepciones del pobre trabajador surgen de acá. ¿Por qué? Porque ese trabajador es el centro de la obediencia. Y entonces, ahora, cuando lo miramos desde las relaciones de poder, esto no es así. Este trabajador se relaciona con multiplicidad de actores dentro de una organización, con diferentes estrategias, ¿sí? Y va a seguir vinculándose desde relaciones de poder, algunas formales, estas jerárquicas, y otras que no lo son, para tratar de obtener, cumplir con su estrategia, ¿sí? Es decir, las dos situaciones se dan simultáneamente entre las organizaciones. Por eso, cuando lean a Crozier, él habla, por ejemplo, del personal de mantenimiento. Habla de, entonces él dice, el personal de mantenimiento no es lo más importante que hay en una organización, hasta que se necesita. Cuando se necesita, ese grupo, esos actores sociales, si quieren ejercer su relación de poder, bueno, pueden imponer sus condiciones. Es decir, no necesitan tener un cargo de gerente para imponer sus condiciones. Y esto nosotros lo observamos todo el tiempo. Bueno, en épocas normales, ¿no? De pandemia, se acercan las vacaciones de invierno. Junto con las vacaciones de invierno aparece el gremio del transporte imponiendo sus condiciones, tratando de negociar mejoras en su situación. En sus remuneraciones. Y uno dice, ¿por qué? Y porque justamente cuando se necesitan, y se necesitan más en esas situaciones, bueno, están tratando de hacer uso de esa situación de tener lo que los otros necesitan para mejorar sus condiciones. Es una estrategia, claramente es una estrategia y todos lo entendemos así. Bueno, esto funciona así simultáneamente junto con las situaciones jerárquicas formales, ¿sí? Y esto también lo tenemos que entender. Ese sería el cuarto supuesto importante a tener en cuenta, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? No, no. No. Bien. Ahora me fui. A ver, volvemos acá. Entonces, lo que plantea Crozier en el actor y el sistema es justamente esto que nosotros estamos viendo, que es, está hablando, ahí está, de las acciones colectivas, ¿sí? Dice, no son naturales, no son automáticas, no son una comunicación lógica, no hay una fatalidad o un determinismo. ¿Qué significa esto? Que no hay una fatalidad o un determinismo. Que, por ejemplo, un determinismo sería pensar que, o una fatalidad, que hay personas que obedecen porque naturalmente obedecen dentro de una organización. ¿Sí? Eso es un determinismo, por una cuestión de clase social, ¿sí? O de lo que fuera. Obviamente está muy cercano al prejuicio esa idea, pero lo que está diciendo es de una fatalidad, ¿sí? A algunas personas les gusta obedecer y a otras les gusta mandar. ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Cómo dijo, profe? Lo último, que no lo Que hay escuché. algunas personas que les gusta Sí. obedecer y a otras que les gusta mandar. Ah, sí, eso sí. Sí, ¿Sí? Es Seguramente clásico. es un clásico, digamos. Seguramente habrán escuchado esto, y cuando uno dice eso, hay un determinismo que vaya a saber de dónde surge,
O sea, si es un determinismo biológico, en la historia de la humanidad se ha justificado de todas las maneras posibles, ¿no? O es una fatalidad, uno, como las cuestiones de las castas en la India, digamos, uno nace en una casta y bueno, y no hay movilidad, no puede salirse de ahí. Lo que va a hacer es lo que le toca hacer. Esto es una fatalidad, ¿no? Un determinismo. Bueno, hay contingencia y arbitrariedad en la acción colectiva. ¿Sí? Arbitrariedad en el sentido de que no necesariamente uno puede encontrar una lógica claramente, sino que es una multiplicidad de estrategias. ¿Sí? Cuando hablamos, vuelvo a decir, desde la acción colectiva, ¿sí? Es esta acción social de grupos de personas que actúan en común y que a veces no se preguntan a sí mismos por qué lo hacen, pero tampoco es que se van a poner de acuerdo, o sea, no son un grupo de personas que se ponen de acuerdo para hacer algo, ¿sí? Una acción colectiva es que todos nos pongamos un yin. ¿Y por qué nos ponemos todos un yin? Se lo estoy preguntando, ¿no? Primero para vestirse. Bien, pero ¿por qué no nos vestimos con, no sé, otra cosa? Gran parte, si uno mira, va por la calle, gran parte de las personas usan jean. Porque es la moda. Sí, una moda. Porque es una moda. Bueno, digamos que es una moda, digamos que está instalado como una vestimenta casual, una vestimenta para salir. Bueno, ha ido cambiando el sentido de la vestimenta, debe tener cierta cuestión de funcionalidad, y bueno, y lo adoptamos todos. Ahora, no es que nos ponemos de acuerdo para adoptarlo, ¿se entiende? A eso voy con la acción social. En realidad, nosotros tendríamos que buscarle el origen a estas conductas en factores como la moda, y entonces ahí, pero sociológicos como la moda, no la moda como una cuestión simplemente de estética, que también hay un gusto estético, porque vieron que en cada tiempo histórico hay gustos estéticos, ¿sí? O sea, los lindos no siempre fueron los mismos. Por ejemplo, los lindos actuales son personas, en los jóvenes, ¿quiénes son? Son personas que tienen determinada preocupación por su cuerpo, no sé, no delgados, pero no necesariamente súper flaquitos. Quizá, si uno mira quién eran los lindos en la década del 70, ¿sí? La década del 70 eran personas que sus cuerpos eran totalmente distintos a los cuerpos de la década del 2020. Es que ¿sí? son parámetros que va estableciendo la sociedad a lo largo del tiempo, que van cambiando. Sí, bueno, a eso voy. Esos parámetros que son una conjunción de un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas que incluso hasta de cuestiones económicas, ¿sí? Vieron que hasta el punto, fíjense que ahora, no sé, hace unos años atrás, todos los autos en Argentina, todos los autos, a ver, cuando digo todos, ustedes entiendan, gran parte, ¿no? No eran todos. Pero la mayor parte de los autos 0 kilómetros eran grises. Ahora, gran parte de esos autos 0 kilómetros son blancos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué? ¿La gente ahora le gusta más el blanco? No, es tendencia. ¿Será tendencia? Sí, pero profe, debe haber surgido de alguna acción, como usted dijo, de una acción colectiva, de alguna, no sé, yo por lo menos lo que escuché es que lo del blanco viene de hace 8 o 9 años atrás de Europa y empezó a caer acá en Argentina, ha caído en otros países. Creo que es una acción colectiva, es una tendencia que así como antes comprábamos el negro, el auto gris, ahora empezaron todos vamos con el blanco. ¿Y no será también alguna cuestión donde las compañías automotrices tienen puesto alguna cuestión económica o sí, seguramente. ¿no? Puede ser. El blanco más barato. Sí, no sé si es blanco más barato, pero por lo pronto son blancos, digamos, Sí. Me imagino que hacer autos, no tengo la menor idea de lo que estoy diciendo algo, a ver, pero por algún motivo, ¿sí? Las compañías, uno dice, le ofrece 2 o 3 colores y terminan todos con el auto blanco, ¿no? Quizá uno quiere un azul y tarda más, porque no, el azul no está, en cambio el blanco está más a disposición. La cuestión que sea por una cuestión de comercialización, sea por una cuestión de producción, sea por una cuestión de lógica económica,
La cuestión es que ofrecen más autos blancos y todo lo demás, por un momento, después vendrán otra época que vendrán, no sé, autos azules, qué sé yo. Sabe que no me acuerdo, pero marketing creo que el año pasado, en la cursada del año pasado de Campana, cuatrimestre creo que uno de los dos profesores lo dijo. Yo ahora no me acuerdo, pero hay algo que tiene razón usted. No sé si es algo de tendencia o es algo que las empresas incitan por algún motivo en particular. Me parece que es más lo segundo. Yo no sé si ustedes han estado comprados en los kilómetros, pero uno le ofrecen los colores, una variedad de colores. Entonces cuando uno dice, yo quiero, no sé, azul, petróleo, no sé, vieron que los nombres son diferentes, Sí. los colores, le dice, sí, no, perfecto, puede ser, pero con este van a tener que esperar 2 meses, por ejemplo. En cambio, si se lleva este, lo lleva mañana. ¿Y cuál es? El blanco. Sí. Ah, bueno, entonces me Bien. llevo el blanco. ¿Sí? A ver, hay como una cuestión entre una estrategia de comercialización con, bueno, no sé, digo yo, bueno, ustedes después eso indaguen, pero lo cierto es que hay una acción, digo, o hay una acción colectiva, nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, no vamos a comprar autos blancos, no funciona así la acción colectiva, ¿sí? Uno la tiene que encontrar desde otro lugar. Entonces, las consecuencias de la acción son no deseadas, no previstas. El tema de aberrantes tiene que ver con una categoría social, es decir, que lo que es aberrante salta de lo esperado socialmente y dentro de lo instituido. ¿Sí? Una acción, profe, una acción colectiva, como ejemplo de acá de Argentina, ¿puede haber sido hace como 20 años atrás en los cacerolazos? Sí, claro. Okay. Eso es una acción colectiva espontánea en un determinado momento y después se instaló con pautas culturales para dar muestras, dar muestra el ciudadano común de porque ha habido cacerolazos demostrando la insatisfacción, pero también en algunos casos para sostener determinadas situaciones queridas, digamos, ¿no? Satisfactorias. Y sí, después se instaló como una cuestión cultural. Pero sí, una acción colectiva espontánea en su momento, una manera, a ver, la espontaneidad que tiene que ver con la necesidad de dar cuenta de lo que a un grupo social le iba pasando y que no podía manifestarlo no podía manifestarse dentro de los canales comunes, ¿no? Que hasta ese momento eran los partidos políticos. Y como era tal el descontrol en el 2001, donde los partidos políticos no daban cuenta, o sea, no eran los canales aceptados para la manifestación, bueno, aparecieron otros canales, ¿sí? Para manifestarse. Bueno, a ver, espérense que estoy haciendo lío yo acá. Claro, y ahora sería una emulación de la validación que tuvo en su momento el cacerolazo. O sea, se busca en la idea, en el concepto de la cacerola, poder proyectar lo que fue la acción colectiva del 2001. Si se entiende bien, lo que decía. A ver, digo, ¿qué es lo que validamos ahora? No, que se busca emular a través de la cacerola, algo que nos interpeló a todos en el 2001 y que fue una acción plenamente horizontal de la sociedad argentina, donde ahora, se usa, pero para promover los intereses de no la sociedad argentina toda, sino que, de los grupos distintos que grupos, tienen, digamos, sí. Claro, se usa ese mismo medio, ¿no? El mismo medio de manifestación de la disconformidad o también en algunos casos fue como conformidad, pero más se usa para la disconformidad y se ha instalado culturalmente. Sí, obviamente eso se va instalando, como todas las acciones sociales, cuando se repiten, ustedes vieron en las organizaciones, pasa esto y lo van a ver cuando veamos cultura, cuando hay acciones que se repiten, y son exitosas, porque este es el otro punto, ¿no? Porque es la acción social que se repite exitosamente, es decir, que cumple con su objetivo, se puede instalar culturalmente, ¿sí? Esa repitencia lo que hace es instalarlo y crear cultura, ¿no? Una pauta cultural más. Bueno, para Crozier la organización es un problema a explicar,
y requiere un modelo de comprensión de un problema, o sea, lo que él dice acá de la cooperación e integración de objetivos divergentes y contradictorios, lo que está diciendo es, por un lado, la organización necesita cooperación e integración, ¿sí? Que esto, todos los procesos internos de una organización tienden a pensar esto, a hacer esto, ¿no? Que es la cooperación, deben cooperar los distintos elementos de la organización y a su vez integrarse en la búsqueda de objetivos comunes. Esto es una organización. Por el otro lado, esos objetivos son divergentes y contradictorios entre sí, porque los objetivos, una cosa son los objetivos organizacionales, otra cosa son los objetivos grupales, otra cosa son los objetivos individuales de cada uno de los actores. Y esto no necesariamente son complementarios entre sí, ni necesariamente se construyen en común. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en realidad lo que uno observa en la cotidianeidad de las organizaciones es que este tema de los objetivos lo que plantea para las organizaciones son conflictos continuos, ¿sí? Obviamente conflictos continuos de mayor o menor gravedad, ¿sí? Entonces ahí nos aparecen los conflictos gremiales, que son conflictos grupales. Diría Crozier, él entendería al gremio como grupos internos de poder, que tienen cierta formalidad, ¿sí? Reconocimiento social, son instituciones, es una institución el gremio. Entonces, por eso por un lado, pero después tenemos distintos conflictos que pueden darse entre distintos sectores de una organización. Esa divergencia, esa conflictividad es parte innata de la dinámica de la organización. Esto es, la organización no es que el conflicto es algo extraño a la organización, ¿sí? La dinámica de la organización se entiende con el surgimiento de estos conflictos. Es natural encontrar los conflictos por esta cuestión de los objetivos divergentes y contradictorios entre sectores, entre individuos, entre grupos, y más allá de eso, las organizaciones entre sí también. Entonces, digamos, Crozier en esto se plantearía, digo, no entiende cómo no pensar las organizaciones desde el conflicto. Y él dice, con respecto a la integración a la organización de los trabajadores, está hablando específicamente de los actores, él dice, la integración de los actores a la organización se da de dos maneras, una a través de las restricciones y otra a través del contrato. Lo que es a través de las restricciones es de una sumisión impuesta o consentida. ¿Qué es la sumisión impuesta o consentida? Bueno, en principio, un actor en su puesto de trabajo acepta una sumisión que es consentida, ¿sí? Consentida, porque uno acepta, no sé, ¿qué es lo que uno acepta? Acepta determinado objetivos, pero también está en una organización que promueve determinados valores, ¿sí? O sea, uno acepta esto y consiente esto, ¿no? Esto es una restricción que a veces, él lo dice, manipulación efectiva o ideológica, o ambas, ¿sí? El puesto de trabajo restringe nuestras acciones y hay una restricción clara y una sumisión clara a la organización. Y por el otro lado, el contrato, que sería como el pacto legal, lo que se plantea desde la negociación o el regateo, porque el contrato lo que me hace es un reconocimiento claro del vínculo, de las relaciones de poder y de la dependencia, ¿sí? El actor que es contratado en un puesto de trabajo tiene una dependencia con la organización, y hay un vínculo de poder, hay una relación de poder, ¿sí? Claramente la organización se impone a través de ese contrato porque se impone hasta legalmente, ¿sí? Es necesario esto. Por eso, en estas etapas, cuando se habla del trabajador capitalista en el capitalismo, del trabajo en el capitalismo, es el trabajo de un hombre libre, que en su libertad elige esta restricción y elige
digamos, establecer un contrato, digamos, y sumirse esa sumisión a los contratos, ¿sí? Ahora, todo esto que yo le estoy diciendo desde este lugar, las palabras, usted, a ver, puede sonar como más, digamos, apocalíptico de lo que es. Esto es lo que nosotros necesariamente asumimos todos, ¿sí? Porque es lo que requiere este tipo de organizaciones para poder funcionar. Entonces él se concentra, los actores, en los problemas de poder, que es lo que a él le interesa, ¿sí? El problema del poder y el problema de los vínculos. Una cosa que yo pongo acá, entre paréntesis, digamos, con respecto a esto de los vínculos. Ustedes, en otros autores que quizás que veamos, a esto de los vínculos le llaman el sistema vincular en las organizaciones. ¿Qué es el sistema vincular? Es cómo se vinculan los actores entre sí. Por supuesto, en este sistema vincular, nosotros en principio y desde esta mirada diríamos que hay dos maneras claras. Hay más, pero digamos, hay dos maneras claras. Una es siguiendo la estructura organizacional, que tenemos digamos, un vínculo jerárquico claro, ¿sí? En las organizaciones. Las organizaciones pueden ser más centralizadas, menos centralizadas, con multiplicidad de jerarquías o más achatadas, pero siempre las organizaciones requieren, ¿sí?, de algún tipo de jerarquía. Y cuando uno dice algún tipo de jerarquía, esto implica que hay autoridad y hay subordinación. Por el otro lado, tenemos este poder fluyendo dentro de las organizaciones, entonces nos aparecen como por ejemplo, la gestión gremial dentro de las organizaciones. No es solamente una cuestión de resistencia, la cuestión gremial es una cuestión de gobierno muchas veces en las organizaciones, ¿sí? Sobre todo en organizaciones grandes. Ustedes piensen que las organizaciones grandes en Argentina no toman decisiones sin consultar con el gremio, decisiones importantes, grandes, decisiones que impliquen modificación en la estructura, o sea, las automotrices no se instalan o dejan de instalarse si el gremio no está de acuerdo. Miren hasta el punto que esto sucede, que para que se instale Toyota, que ustedes conocen muy bien, en Argentina, hubo que hacer una modificación en el convenio colectivo de trabajo, pero no una modificación cualquiera. Digamos, hubo que hacer una modificación que, digamos, vista desde la estructura gremial, implicaba un tipo de convenio colectivo que hasta el momento no era permitido en el país. ¿Sí? Hasta ese punto, digamos, se negocia. ¿Sí? Los sindicatos no es solamente los sindicatos, sino son grupos internos de poder reales que se sientan a negociar y toman partido en las decisiones. ¿Sí? Bien. Sí, pero pregunta, eso Sí. también es propio de la historia y del devenir de nuestro país, porque podemos ir a otros países, que hace muy poquito Amazon dio una elección libre para que sus trabajadores se agremien o no, y terminó fallando eso. Entonces, Sí. tanto como acá forma una parte fundamental los gremios de la vida de las organizaciones, también podemos encontrar otras sociedades donde ese constructo no está hecho de esa manera y tienen otras formas de funcionar. Por supuesto, seguramente, porque nosotros tenemos una tradición corporativista. Entonces, para nosotros, digamos, la lógica corporativista en la cual estamos inmersos, para bien o para mal, es lo que da como resultado esta participación de la representación de los trabajadores, bueno, y gremio fuerte, porque aparte no es solamente gremio fuerte, no hay lugar en el mundo donde parte de la salud de los ciudadanos esté en manos de los gremios. Eso no existe en ningún otro lugar del mundo. ¿Sí? Algunos están a favor, que se habla sobre las sociales, ¿sí? Con lo cual se garantiza un flujo económico a los gremios que es singular de Argentina y que del cual ningún otro país del mundo puede hablar de esto, o sea, y que sea un partícipe fundamental en un sistema que es muy sensible, ¿sí?
de la ciudadanía, ¿no? Que es el sistema de salud. Bueno, Sí. bien. De otro día seguimos. Profe, Sí, perdón, sí. dijo la primera era siguiendo perdón, la perdí, siguiendo la estructura organizacional por un orden jerárquico era una de las formas que se vinculaba. Y la sí. segunda la nombró, perdón, No sé, puede que no, pero la segunda es pensar los vínculos de poder. O sea, cuando yo estaba hablando del sistema vincular, ¿sí? Nosotros, ustedes esto, lo primero que van a pensar seguramente, por una cuestión, aparte de su formación, es el tema de jerárquico. Y por el otro lado, este poder que fluye en la organización, entonces tengo que pensar en las relaciones de poder, ya no solamente desde lo jerárquico, sino entre los grupos de poder, entre los grupos internos de poder, en las coaliciones que se generan dentro de la organización. Perfecto. La diferencia entre una coalición y un grupo es que la coalición es un grupo de personas que se reconocen para, digamos, para el cumplimiento de objetivos, pero que no necesariamente, digamos, la coalición no funciona como un grupo. No hay una pertenencia, ni siquiera tiene que haber acuerdos ideológicos, ¿sí? En la coalición el acuerdo es sobre los fines, no sobre la dinámica grupal. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. ¿Sí? Entonces, lo extrapolamos a otra cosa y lo entiendo más claro. Mejor ni hablemos. bueno, si, a ver, piénsenlo en la historia. Si lo pensamos en la historia, nuestra historia, que hemos tenido un grupo, digamos, hemos tenido un grupo presidencial, digo grupo porque no eran partidos políticos, era una coalición justamente, que llega Era hasta justamente una coalición. ¿Eh? Era justamente una coalición, era exactamente. Sí, El fin porque era ganar las elecciones. y bueno, nada más. lo obtuvieron y bueno, vieron la cantidad de dificultades que después, bueno, junto con ellos vivimos, pero mucho tiene que ver con el origen de esta idea, digamos, de esta cuestión, porque en realidad no había, no necesariamente, cuando uno habla de coalición, no hay un compromiso ideológico común, ni una necesidad de hacer acuerdos acuerdos de ideas, sino que es llegar a una meta, ¿sí? Y en las organizaciones se dan mucho las coaliciones. ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, no como las coaliciones partidarias, ¿sí? No como las coaliciones políticas, pero sí personas que de alguna manera se van vinculando entre sí y para cumplir con sus estrategias. Espera, a ver. Ahí, para cumplir con sus estrategias y que funcionan como coalición, porque, digamos, por ejemplo, no sé, un grupo, imagínense en una situación de lucha, de diferenciación o de conflicto en determinados momentos para administrar una organización, ¿sí? Entre la cúpula o entre gerentes, entre áreas, que esto se da en las organizaciones todo el tiempo. Bien, muchas veces lo que uno puede leer, puede mirar, son coaliciones que se van generando entre estos sectores. Y quizá el problema de cuando nosotros nos encontramos frente a una coalición es que tenemos que tener claro que los objetivos de cada uno de los grupos parte de eso, de los actores, no necesariamente son los mismos. O sea, no todo el mundo quiere llegar a ese mismo lugar por el mismo motivo. ¿Sí? Básicamente es esto. Entonces, esto es lo que a nosotros nos crea como otro problema que hay que tratar de indagar cuáles son los motivos individuales. Bueno, el poder. ¿Qué es esto del poder? Bueno, esto es lo que él plantea, primero y principal, no lo plantea solamente Croce, hay toda una corriente en la cual se habla del poder como ejercicio. El poder no es un producto de una estructura de autoridad, ¿sí?
Esto ustedes lo saben, lo dicen. En general, en lo que es la tradición de administración, esto aparece como lo formal y lo informal, digamos, siempre aparece esto de la estructura de autoridad, y uno dice, bueno, porque alguien tenga un cargo no necesariamente es aceptado por sus subordinados, ¿no? Bueno, nosotros desde esta relación de poder, desde esta teoría, lo que decimos es, la estructura de autoridad, ¿sí?, la asociamos con los cargos. Las relaciones de poder las asociamos con el ejercicio de los actores. ¿Se entiende esta diferencia? Sí. ¿Sí? Autoridad no es lo mismo que poder. Son dos conceptos diferentes. ¿Sí? El concepto de autoridad está asociado a determinadas atribuciones a un cargo. Que esas atribuciones tienen que ver con el ordenamiento y la influencia sobre otros puestos de trabajo, ¿no? Que esto sería la autoridad. La autoridad es la responsabilidad sobre otros puestos de trabajo y el poder tomar decisiones por otros puestos de trabajo. Esto está dado, la autoridad se delega. ¿Sí? La autoridad es de la organización y la delega en un cargo y en quien la ocupa. ¿Sí? En ese caso, el jefe que ocupa el cargo o el gerente que ocupa el cargo. Está delegada por la organización. Las relaciones de poder no se delegan, las relaciones de poder se ejercen. ¿Sí? Se ejercen voluntariamente. Nadie está inmerso en una relación de poder sin querer hacerlo, sin hacerlo de forma voluntaria. ¿Sí? Se ejerce. Y esto del ejercicio es fundamental, porque esto implica dos cosas. Poner, en principio, que no hay actores inocentes. ¿Sí? Nadie puede decir, no, yo, bueno, como uno escucha muchas veces, bueno, yo no tengo la culpa porque yo no lo voté. No pasa por acá. ¿Sí? No hay nadie inocente. O sea, por acción o por omisión, por hacer o por no hacer. ¿Sí? La omisión es una acción. O sea, el grupo apático, volviendo a lo que después él plantea de los grupos, el grupo apático no es un grupo inactivo, es una estrategia y es una decisión. No hacer nada es una decisión. Por el otro lado, las relaciones de poder no son un atributo de las personas. ¿Esto qué significa? Significa que yo el poder no lo tengo como la espada de He-Man. No sé si ustedes no son de esta época de la espada de He-Man, pero bueno, era un dibujito. ¿Se acuerdan de eso? ¿Saben de eso o no? Sí, Sí, conocemos. profe. Sí, que se decía, yo tengo el poder. ¿Se acuerdan? Sí. Levantaba su espada. Levantaba su espada y decía, yo tengo el poder. Bien, no, el poder no es esto, dicen estos autores. No es, yo no tengo nada. Lo que hago es ejercerlo y que ejercer, o sea, el que ejerce poder quiere influenciar a otro. Sí. Necesariamente. Quiere que el otro haga lo que uno quiere. ¿Sí? Necesariamente. Ahora, para poder hacer eso, yo necesito un medio. A ese medio, ¿sí? O sea, el medio sería en qué en qué uno se basa para poder ejercer esta voluntad, para convencerlo, porque yo lo tengo que convencer al otro. Porque uno puede, digamos, una cosa que pone una limitación a esta teoría, que lo dice Crozier, es que yo puedo convencer a alguien, por ejemplo, y le pongo una pistola en la cabeza y le digo, vos haces lo que yo digo, porque si no te mato. ¿Esto sería una relación de poder? Eso es una amenaza. No. Sí, clarísimo. Bueno, pero yo le puedo amenazar con muchas cosas a una persona. O una cooptación, creo. Ya sería más un abuso. Claro. Bueno, es lo que dice Crozier. Pero tiene el poder. Claro. Es lo que dice Crozier, es que en realidad
ahí nosotros tenemos un límite, eso es una coerción, ¿sí? Digamos, y que ese medio, el medio de la violencia, porque es lo que, a ver, vuelvo para atrás un paso, lo que él dice es, A influencia B, ¿sí? Siempre tiene que haber dos partes, esas dos partes pueden ser actores individuales o grupales, pero siempre hay dos. A influencia B, y B se deja influenciar, ¿sí? Ahora bien, B es un actor que tiene un margen de libertad. Si se deja influenciar es porque su margen de libertad es muy estrecho, entonces no tiene muchas opciones, o porque también eso forma parte de su estrategia. ¿Sí? Entonces, A influencia B y B tiene un margen de libertad. Ahora bien, este vínculo, relación de poder, se termina cuando B dice no. ¿Sí? Es decir, A quiere influenciar y B dice no. Es tan simple como eso. Lo que pasa es que es más simple decirlo que hacerlo. Entonces, profe, es como un acuerdo que hay, digamos, entre dos para que haya poder. No es que uno ejerce, o sea, el otro tiene que aceptar ese poder, digamos. Bien, vamos a ir lo tiene que aceptar, por supuesto, ¿sí? No es que uno lo hace sin darse cuenta, digamos, sin tener una percepción de lo que está sucediendo. Por eso habla de un actor en su estrategia. Pero ustedes imagínense esto. En la Una historia pregunta, está... pero Sí, ese poder siempre tiene que, esa sumisión, por decirlo así, al poder, tiene que ser consciente. sí, Ah, sí. eso Por no. eso es voluntaria, sí. Siempre tiene que aceptarlo, exacto, voluntariamente. Lo Listo. acepta voluntariamente, claro, sí. Lo que pasa es que a veces lo acepta voluntariamente. Ustedes más de una vez habrán escuchado, yo quiero cambiar, este trabajo no me da, estoy agobiado, no quiero más, no quiero ir a trabajar a ese lugar, odio esa organización, pero no puedo hacer otra cosa porque tengo que alimentar a mi familia. Sí, lo escuché. Bueno, lo habrán escuchado, lo habrán vivido, no sé. Uno a veces se siente, o sea, obviamente yo ahí puedo decirte, está bien, perfecto, pero uno puede decir no, ¿sí? Renunciar. Ahora, por Claudia, eso digo, es más sencillo decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque las estrategias, ¿sí? Se construyen, los márgenes de libertad se construyen. Entonces yo te puedo decir, si vos hubieras estudiado, te hubieras recibido, hubieras, no sé, hecho una carrera, hoy no estarías en esa situación tan de margen de libertad tan estrecho. ¿Sí? Pero lo cierto es que lo que pasó, pasó, ¿no? Claudia, Sí, permitime, Claro, sí, se entiende. nada, digo, acotar en esto, chicos. Acuérdense que ustedes, al principio de todo, nosotros vimos el elemento de las contingencias que había al interior del tema de las organizaciones, que era la contingencia del actor, en todo caso hablando como Crozier, y la contingencia de la organización. Son dos contingencias que se unen, por eso en la relación de poder siempre tiene que haber dos, si no, no hay poder. Y entonces está siempre en esta contingencia está el margen de libertad, la libertad de aceptar o no las normas y reglamentos que impone el tema de la organización. Si vos no los aceptás, te van a agarrar y te van a decir, bueno, si no lo aceptás, pasás por personal que tenés tu recibo de sueldo, listo, hasta otra cosa. Y si no, como dice la profesora, en realidad en un momento determinado vos decís, o sea, uno tiene la posibilidad de decir no. Ahora, uno es uno y sus circunstancias. Por eso el tema del ejemplo de Carlos, que dice, hay veces que estamos trabajando y que mis circunstancias hacen que yo tenga que decir sí, guana, no puedo desobedecer. Pero no es que yo me sienta plenamente a gusto en el lugar donde yo esté trabajando. En la primera de cambio, donde yo pueda modificar mi ampliar medio el margen de ambiente, libertad. claro, bueno, entonces yo voy a tomar otro rumbo y otra decisión. Pero asócienlo al elemento contingente, a esta dualidad de la cual hablaba Maturana, que son
sociólogos y todo demás, en esto de que le plantea darle sentido a la cosa también. Tiene una relación de razonabilidad, en todo caso, cuando uno acepta o no una posición de poder al interior de las organizaciones. Nada, Claro. es esto simplemente. Sí, No sé si así tal cual. pero está. Asociando, digo, lo han visto en introducción, lo han visto, digo, en la introducción al análisis organizacional hablamos de estos temas y ustedes tienen el PowerPoint donde habla de estas cosas, de los elementos contingentes. Así que Perfecto. Si uno mira otras cuestiones, por ejemplo, en la historia, ¿no? Entonces hay miles de ejemplos de estas cuestiones, pero básicamente la idea es esto. Uno se pregunta, a ver, muy bien, Colón vino en 2 barcos, en 3, en 2, bueno, en 3 barcos, y bueno, y definitivamente terminaron colonizando y venciendo a unos pobladores aborígenes que eran guerreros, que eran muchos más en cantidad, y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Sí? Bueno, lo que pasó fue muchas cosas, pasaron muchas cosas, por supuesto, obviamente se instalaron vínculos, y en esos vínculos se instalaron relaciones de poder, entre otras cosas, y bueno, y ahí aparece en estas relaciones de poder, es encontrar la manera de ir influenciando, que fue lo que pasó con los españoles y los pueblos aborígenes, porque los pueblos aborígenes eran muchos, pero ¿qué pasaba? No solamente eran muchos, pero a su vez eran pueblos muy guerreros y estaban siempre en conflicto unos con los otros, con lo cual era ir entendiendo cuál era esa dinámica, y aparte los españoles ¿sí? Se sumaron a, digamos, llegaron en un momento en el cual los pueblos aborígenes los pensaron como dioses. También hay muchas teorías de qué pasó, pero la pregunta es, bueno, algo pasó que poquitos vencieron a muchos, ¿sí? Bueno, pasaron muchas cosas, pero en estos vínculos se usaron distintas fuentes de poder, ¿no? Esto que nosotros habitualmente llamamos vender espejitos de colores, ¿sí? No o sea, ¿cómo convenzo al otro? Porque la pregunta del millón es, ¿cómo hago para convencer al otro para que haga lo que yo quiera? Bueno, diría Crozier, puede utilizar distintas fuentes. Cuando él dice fuentes, son elementos de los que me valgo para que lo convencer al otro. Esos elementos son variados, incluso él nombra algunos dentro de las organizaciones. Pero la pregunta del millón es, uno de los elementos valiosos con los cuales nosotros solemos convencer a la gente es con dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el capitalismo uno de los elementos materiales que más valoramos es el dinero. Ahora, yo le tengo que decir, ¿qué le digo a la otra persona? ¿Yo te voy a dar dinero? No, no necesariamente. O sea, lo que tiene que suceder en ese vínculo es que el otro crea que va a ser beneficiado con esa relación. Ahora, que crea, no que realmente lo será. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, las fuentes, la fuente de... No sé si ustedes vieron cuál es la mecánica del cuento del tío. ¿Saben lo que es un cuento del tío? Bueno, no sé, tradicionalmente. Es convencer a la otra persona. ¿Convencer a la otra persona de qué? Claro, de lo que... Hacerle creer algo para robarle... No, porque en realidad la dinámica del cuento del tío, sí, es muy interesante, porque no es que va el ladrón con un revólver y le saca lo que tiene usando la coerción física, ¿sí? No hacen esos ladrones, no hacen eso. Lo que hacen es convencerlo de que va a obtener un beneficio. Tener un beneficio, originan una situación beneficiosa para la otra persona, teóricamente. Que y lo convencen de eso. Lo va a convencer de un beneficio, y ese beneficio suele ser extraordinario, ¿sí? Con lo cual se monta en la ambición. ¿Cómo se convence? A través de que B, en este caso, ¿sí? A sería quien pergenia la situación y B sería el influenciado, que ve
crea, digamos, en su ambición de obtener un beneficio extraordinario, ¿sí? Participa de la situación y termina, obviamente, le termina participando de un vínculo que lo termina perjudicando y mucho, ¿no? A través de dinero, hay distintas formas de cuento del tío, ¿no? Pero básicamente es eso, básicamente es, digo, la forma más tradicional, eso es una persona, va por la calle y encuentra una billetera, por ejemplo. O sea, en realidad no está encontrando nada, tiene una billetera, el de atrás, el que viene atrás, que ellos estudian muy bien qué personas son, a quiénes pueden hacer caer y a quién no, y bueno, y en esa billetera hay dinero, y entonces le dice, no, yo no necesito solamente para viajar, te dejo esto. Entonces el otro dice, ay, sí, yo tengo un beneficio. De pronto me encuentro que tengo 500 pesos y resulta que vos, te doy estos 500 y vos no tendrás cambio, le dice, porque yo no necesito, bueno, qué sé yo, lo convence y entonces uno se queda con los 500 pesos y ya se queda con el cambio. Resulta que el cambio era real y los 500 pesos eran falsos, por ejemplo. ¿No? O entonces, ¿sobre qué está sostenida esa red? Sobre un vínculo, una relación de poder, ¿sí? Donde hay una influencia, pero que se entremezcla con la estrategia del actor. El actor B en este caso, lo que cree es que va a obtener una ganancia extraordinaria y esto, digamos, le suma a su ego y a su ambición, ¿sí? Y esto que se manifiesta de muchas maneras, estos vínculos, de alguna manera, ¿por qué traigo esto? Porque es un vínculo que queda muy claro donde el perjudicado creyó que no lo era, ¿sí? Entonces, las estrategias de los actores no siempre son estrategias que van a terminar siendo ganadoras, ¿sí? Pero lo cierto es que en el momento que la ponen en juego sí lo creen. ¿Sí? Sí creen que van a obtener un beneficio vinculándose o haciéndole caso, sumiéndose con el otro. Otro caso muy típico son los famosos influyentes. ¿Sí? ¿Qué es un influyente? ¿Vieron? Generalmente alrededor de los políticos suele haber gente que es influyente y que les dice a los otros, no, mira, yo te voy a conseguir esto, te voy a hacer lo otro. ¿De qué basan estos vínculos de poder? Lo basan en el supuesto contacto con alguien que los va a beneficiar al otro. ¿Sí? El tema es que el otro crea que ese vínculo es real, no que el vínculo sea real. O sea, uno no necesita tener un vínculo real, sino convencer al otro que el vínculo es real. ¿Sí? De esto se trata. Y que las relaciones de poder son relaciones que finalizan cuando un actor no quiere participar de ella. Y el otro tema que es interesante acá es que las relaciones de poder no son de carácter hereditario, es decir, no pasan de padre a hijo. Y esto tenemos un montón de ejemplos de las historias, hijos de personas muy influyentes en lo político que no tienen esa situación más allá que heredaron el apellido, porque las situaciones de poder se ejercen, y se ejercen individualmente, personalmente, no es que por intermediarios. Por el otro lado, las relaciones de poder, digamos, no alcanza, digamos, el actor A, el que ejerce la influencia, tiene que querer ejercer esa influencia, porque una persona puede tener un apellido, o sea, uno se puede llamar, por decir algo, qué sé yo, no sé, ser el hijo del presidente X, que si no quiere ejercer relaciones de poder, no las va a ejercer. Uno puede tener dinero y no por eso va a ejercer influencia en los demás, convenciéndolo de que los demás van a tener una parte de este dinero o van a tener beneficios extras por el dinero. ¿Sí? Tiene que ser un acto voluntario, tanto de A como de B. Bien, y bueno, hay control de las fuentes de incertidumbre. A tiene, lo que dice Crozier, que en las organizaciones aparte hay algunos espacios especiales donde se pueden generar relaciones de poder. Se pueden generar, siempre y cuando los actores lo quieran. Por ejemplo, dice, aquellos que manejan
está hablando de los cargos, ¿no? Donde se maneja información, ¿sí? Todos aquellos puestos de trabajo donde se maneja información sensible de la organización, por supuesto, pueden ser fuentes para relaciones de poder. Aquellos cargos que tienen vinculación con el exterior y el interior de la organización, ¿sí? Es decir, que se vinculan con clientes y proveedores, asimismo se vinculan hacia el interior de la organización. Generalmente son los sectores como de ventas, ¿sí? Ese tipo, bueno, todos aquellos que los que tratan con proveedores, bueno, ese tipo de cargos suelen tener esta posibilidad, ¿no? De manejar lo externo a la organización y lo interno, siempre puede ser esto una fuente de poder. Otra fuente de poder es el manejo de tener determinadas pericias técnicas dentro de las organizaciones. Bueno, imagínense, todo lo que es sistemas en una organización suele ser lugares donde se tiene un conocimiento diferente. Bueno, nosotros lo vemos ahora, el tema de determinados conocimientos. Los médicos siempre hicieron mucho, ¿no? La medicina siempre tuvo mucho de esto, de hacer de su profesión una fuente de poder, porque tienen un conocimiento que los demás, ¿sí? Ahora ya eso está más democrático gracias a Internet y que somos todos médicos. Yo en mi caso soy médica por Grey's Anatomy, ¿sí? Igual, profesora, es el poder del experto, es el poder del experto. Claro, en otros autores lo van a encontrar como poder de experto. Sí, sí. Y bueno, y después todo lo que tenga que ver con los grupos internos de poder también, ¿no? En este caso, los sindicatos, que nosotros los observamos en espacios como, pero no solamente los sindicatos, sino también los grupos de profesionales dentro de las organizaciones, digamos, ese tipo de sectores que conjugan la expertise sobre determinados temas más digamos, el ser parte de algún espacio sensible de las organizaciones. Bueno, en la actualidad todo lo que tiene que ver con los medios, ¿sí? En las organizaciones también. Bueno, dice, estos lugares son como estratégicos. Ahora, eso no significa que todos aquellos que trabajen en esos espacios hagan de eso una fuente de poder. ¿Sí? Bien, ¿qué más? No hay acción social sin poder, dice él. Toda estructura supone, bueno, reproduce poder, que las estructuras reproducen relaciones de poder, eso ustedes lo saben, tanto desde lo formal y desde esta mirada como tejido social. Que toda relación de poder también hay un modelo de negociación que se percibe, ¿no? Entre A y B. Y bueno, y acá viene el tema de los grupos erráticos y apáticos, que también lo van a ver, yo digo, porque ya estamos en un punto, y los grupos conservadores y los estratégicos, ¿no? Los grupos estratégicos que serían los más dinámicos. Esto habla de las conductas grupales, ¿no? Dice, los grupos estratégicos son los más ofensivos dentro de las organizaciones, aquellos que generan oportunidades, que las aprovechan, que son agentes de cambio dentro de las organizaciones, y después los grupos conservadores que funcionan como statu quo de las organizaciones, ¿no? Aparte hay una dinámica entre grupos estratégicos y conservadores, que esto surge de las teorías de grupo, que esto lo vamos a ver después, pero de alguna manera se compensan, ¿no? Los grupos conservadores y los estratégicos muchas veces son necesarios unos y los otros para mantener los equilibrios dentro de las organizaciones, ¿no?